rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros y, por supuesto, con los temas con nuestro invitado. Recuerda que me puedes ubicar el teléfono celular 099-339-4346, al correo j.pazmino@programamirrancho.com, seguirme en todas las redes sociales y también en nuestra página web www.programamirrancho.com. Yo te digo 4 motivos para pautar en Mi Rancho. Audiencia especializada, llegamos directo al productor, alta credibilidad. Estos 15 años nos dan mucha credibilidad, no cualquier programa se mantiene durante todo este tiempo. Es muy fácil empezar, e incluso muchos empiezan en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Nosotros tenemos un programa serio en una radio, tal vez en la más conocida del país. Cobertura rural, tenemos mucha cobertura, llegamos prácticamente a todo el país y una buena relación costo-beneficio. Los costos son bajos en radio y definitivamente hay que invertir si tú quieres vender más. No solamente es tener un buen producto, un buen precio, un buen técnico, sino que también la gente te escuche y te relaciona. Así que te di 4 puntos para pautar en Mi Rancho. Atención, productores de banano y pitahaya, que no te rechacen una caja por cochinillas, trips, escamas o pulgón. Plagamix de Tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pídelo al 099-339-4346. Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Chemi Ecuador. Problemas con la pudrición de corona y la cigatoca negra. Chemi Ecuador tiene la solución. BC1000, el fungicida bactericida orgánico que necesitas. Solicita BC1000 en distribuidores autorizados o directamente en Chemi Ecuador. Tu cosecha estará imparable. Protege, crece y exporta con confianza. Revisa nuestras promociones en nuestras redes sociales. Guarmi, señorita, señora, usted productora agrícola, tu empresa busca transformar comunidades y avanzar en sostenibilidad. Guarmi es un ecosistema de bienestar que empodera a la mujer rural con educación financiera, salud emocional y microseguros. Creemos en su fuerza para liderar el cambio social. Si tu empresa apuesta por la equidad y la inclusión, súmate a Guarmi y construyamos juntos un impacto real y sostenible. Contáctanos al www.soyguarmi.lat de Latinoamérica o al teléfono 098-6072-969, 098-6072-969. Cuando una mujer rural prospera, su comunidad florece. Así que si usted, aunque no sea de una comunidad agrícola, aunque no sea de una asociación,
llame y hable con la gente de Guardia. Un saludo también a Carlitos Quintana en Controles. Y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Abgus Ecuador, vino Mi Rancho Agritop y su semilla de maíz de Cal 8023, Chemi Ecuador, Somex de Colombia, Chemi Cornit, pronuncio los productos porque tienen muchísimos que están entrando en el mercado. Somex de Colombia, que esta semana va a estar por la feria ganadera, justamente allí en Santo Domingo. Las mejores sales agrícolas tiene sales Somex de Colombia, Panzer, lo mejor en láminas de seguridad y blindaje para todo tipo de vehículos. En los próximos días tendremos una entrevista súper importante sobre el tema de blindaje, sobre el tema de seguridad, cómo cuidarnos, cómo reaccionar cuando hay algún percance, algún secuestro o alguna cosa. Es bueno estar preparados. Plaga Mix para control de cochinillas y trips. Guarmi, la oportunidad financiera que esperaban las mujeres rurales. Hoy en mi rancho amigo estamos con el abogado César Coronel. Ustedes se preguntarán qué está haciendo un abogado aquí en el programa, pues les voy a explicar. Él es de la empresa Defensa de Deudores Ecuador, tiene más de 25 años de experiencia, es máster en Derecho de Empresa. Bueno, lo que con él vamos a tratar es que todos estamos sobre y recontra que endeudados. ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo y cuándo utilizar las tarjetas de crédito? ¿Nos sirven los refinanciamientos de crédito? ¿Saco crédito en la banca pública o en la banca privada? Bueno, son temas que vamos a tocar aquí, son súper importantes. Los invito, es interesante. Por cortesía de BC1000 de Chemi, el Ecuador, tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento, está con nosotros el abogado César Coronel. Él es abogado de defensa deudores Ecuador, tiene más de 25 años de experiencia, es máster en Derecho de Empresa, experto en deudas y parte del Grupo Defensa de Chile. Abogado, buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Un fuerte abrazo para usted y todos quienes a esta hora tan temprano en la mañana nos escuchan y van a ver también luego esta entrevista en diferido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como le decía fuera de micrófonos, escuché una entrevista que usted tuvo en el programa radial en la mañana, en The Blue, exactamente en el noticiero, donde se hablaba un poco de los temas de las deudas, refinanciamientos y todos esos temas que de una u otra forma nos afectan a todo el mundo. Y el sector agrícola no está exento de eso, como usted lo dice en la presentación de la entrevista. Entonces quería un poco traer esos temas asentados un poco en el tema agro y que nos oriente un poquito, porque yo creo que todos estamos sobreendeudados, pero que nos oriente un poquito y que nos dé algunos tips ahí. Pero para empezar, cuéntenos un poquito quién es César Coronel y qué es defensa de deudores también. Bueno, soy abogado, guayaquileño, graduado tanto en el grado como en el posgrado en la Universidad Católica de Guayaquil con una maestría en Derecho de Empresas. Actualmente dirijo la Oficina de Ecuador de Defensa de Deudores. Somos un estudio jurídico chileno con más de 25 años de experiencia, brindando soluciones legales a personas y empresas que tienen problemas de sobreendeudamiento. Trabajamos en tres líneas muy importantes: informar, educar y defender. Justamente parte de nuestra misión de informar es acudir a medios de comunicación como este que tiene la generosidad de invitarnos para poderle informar a la gente de los derechos que tiene. En la línea de educación estamos permanentemente trabajando en la prevención del sobreendeudamiento a través de la educación financiera y obviamente en la línea de defensa porque somos un estudio jurídico, defendemos a aquellas personas que ya tienen algún proceso judicial en su contra o un proceso de coactiva en su contra a propósito de las deudas. Esa experiencia de más de 25 años ya ha sido trasladada al Ecuador hace un poco más de 2 años y hemos logrado alcanzar a casi 90.000 personas y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que somos el primer y único estudio jurídico especializado y con dedicación exclusiva al tema de las deudas. Perfecto, usted dice que es experto en deuda. Yo también soy experto en deuda, me endeudo fácilmente. Abogado, Todos hemos sido expertos en deudas en algún momento de nuestras vidas, pero expertos en endeudarnos. Ahora hay que saber cómo salir de eso, ¿no? Que es un problema que genera mucho dolor de cabeza. así es. Ahora, se dice que el que no se endeuda no tiene nada, y eso siempre lo hemos escuchado de nuestros papás, amigos y todo, porque cuando vamos a meternos en alguna deuda, y sí, el que no se endeuda no tiene nada. Pero ¿cuál sería la mejor manera de endeudarse? Bueno, primero es importante mencionar que el endeudamiento no es malo por sí mismo. El endeudamiento no es malo siempre que se haga con prudencia, con debida planificación, que se haga con responsabilidad. Ahora bien,
En lo que respecta al endeudamiento, nosotros siempre promovemos que el endeudamiento se debe utilizar para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión, no para el consumo inmediato. Lamentablemente, según una cifra oficial de Kantar, que es una empresa que hace estudios de mercado, el 46%, mejor dicho, en una proporción del 46% ha aumentado la cantidad de personas que están hoy utilizando la tarjeta de crédito para las compras del supermercado. Es decir, son muchas las familias que están comiendo en cuotas. Y esto se debe a una situación doble. Uno, la falta de liquidez que existe hoy en la economía ecuatoriana. Y dos, también algo de falta de educación financiera. Ecuador, además, es el tercer país, según el Banco Mundial, con mayor cantidad de tarjetavientes en toda Latinoamérica. Y según un estudio que hizo la Universidad San Francisco de Quito, en nuestro país una persona puede llegar a tener de manera simultánea hasta 13 operaciones crediticias entre las 5 tarjetas de crédito, el carro, la casa, el crédito productivo, entre otros, y eso obviamente puede conllevar a una situación de sobreendeudamiento, situación en la que se encuentran hoy, según cifras oficiales de Aval Bureau, 3 de cada 10 personas en el Ecuador. 3 de cada 10 personas en el Ecuador se encuentran en una situación de sobreendeudamiento y registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito porque no están pagando a tiempo sus deudas. Pero la gente no paga no porque no quiere, sino porque lamentablemente no puede. Y hay muchos factores que inciden en la capacidad de pago de las personas. Aunque usted no lo crea, muchos de nuestros agricultores hoy están sufriendo las consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, de la pandemia de COVID del año 2020, así como también de los reiterados estados de excepción, toques de queda, cortes de energía eléctrica y el conflicto armado interno. Todo esto de alguna manera ha llevado a una situación de sobreendeudamiento, de que muchas personas que adquirieron un crédito productivo, un crédito agrícola, un crédito para maquinaria, para producción, para cosecha, hoy no lo pueden pagar a tiempo, y esto se traduce en que muchos están ya empezando a ser perseguidos, ya sea vía judicial cuando se trata de una deuda privada o vía coactiva. Y esto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque sobre todo las personas caen en desesperación y empiezan a tomar decisiones equivocadas. Por eso es importante el tema del sobreendeudamiento, discutirlo, pero sobre todo pensarlo estratégicamente antes de tomar cualquier decisión. Nosotros teníamos una ventaja que, al menos los productores agrícolas o exportadores agrícolas, que nosotros producíamos en sucres en su tiempo, exportábamos y nos pagaban en dólares, o sea, nos pagaban en dólares nuestra producción, y era muy bueno, ese cambio era, o sea, nos tenían una bonanza súper, súper, súper buena. Ahora que producimos en dólares y exportamos en dólares, ya no es lo mismo, al menos para el productor. Para nosotros, como las personas que trabajamos aquí, que dependemos de alguna empresa, sí, nos manejamos en dólares y eso nos ha dado cierta estabilidad o mucha estabilidad, podríamos decir, de que no haya la inflación y todo ese tipo de cosas. Pero también yo creo que las cosas que pasan afuera nos ven como un país dolarizado y nos ponen, o sea, precios demasiado altos. Hablo en insumos agrícolas, o sea, los insumos agrícolas en Perú y en Colombia son mucho más económicos que en Ecuador porque estamos dolarizados. Y yo veía hoy justamente que estaba buscando un tema de los artistas. Veía que, por ejemplo, viene, y doy un nombre, viene Chayanne aquí, y la entrada más económica cuesta $223, cuando en Perú cuesta $63. Entonces, como estamos dolarizados, ¡pum!, nos suben los precios desde el mismo artista. Ecuador está dolarizado, nos cobran muy caro, hace que las entradas sean demasiado caras, y ahí que viene, ¡pum!, el tarjetazo, típico el tarjetazo, porque a mi esposa le gusta, porque cumple años, porque no sé qué, el tarjetazo. Y a veces no medimos porque como no nos toca sacar del bolsillo el dinero en efectivo, 200, son 400, $500, no importa. Pero después si tú te puedes analizar y ves, si me voy a Perú, a Lima, y pago $63 por entrada, con pasajes y todo gasto, tal vez lo mismo o incluso menos, y disfruto del mismo artista. Es importante mencionar que este tipo de situaciones se dan todos los días. El consumo de bienes y servicios de consumo inmediato, como es un concierto, una salida al cine, una salida a cenar, es más común de lo que creemos. Y ese endeudamiento termina siendo un endeudamiento negativo. Pero por otro lado, nos puede llevar a la tentación de caer en el sobreendeudamiento. Yo me lo merezco, yo trabajo para esto, esta tarjeta la tengo libre, la voy a utilizar. O también el riesgo que
muchas personas caen, y por eso hoy Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica, nos llaman y nos dicen, Jorge, oiga, es que por su excelente manejo en las tarjetas le hemos preaprobado un crédito. Usted solo diga sí en la llamada y le vamos a depositar $3.000. Y uno dice, oye, me están diciendo que es por mi excelente manejo. Es decir, hasta uno lo hacen sentir hasta más guapo de lo que es. Y termina uno aceptando ese crédito y resulta que luego eso se convierte en un problema. Y es que el sobreendeudamiento es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque conlleva una serie de problemas conexos: estrés, ansiedad, problemas de insomnio, problemas relacionados también con violencia intrafamiliar, drogodependencia, alcoholismo y hasta suicidios. Pero además es importante mencionar que según cifras oficiales del INEC, hoy la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con las deudas, y esto debe llamarnos mucho la atención. Por eso, esa situación del sobreendeudamiento, que es algo que debemos nosotros analizar con mucho detalle, pero también conversarlo en familia, nos puede evitar problemas a futuro. ¿Y por qué digo conversarlo en familia? Porque cuando usted tiene, por ejemplo, la cosecha que no salió como esperaba, que el crédito ya se viene la primera cuota que tiene que pagar y no la va a poder pagar, si mañana a usted esto le genera un problema de una coactiva y a usted le embargan la maquinaria, que es su herramienta de trabajo, o peor aún, le embargan su casa, le embargan la finca, le embargan la unidad productiva, esto va a afectar a todo el entorno familiar. Entonces, qué importante es este tema, hablarlo con el entorno familiar. No puede ser posible que caigamos en lo que las universidades de Estados Unidos han conocido como infidelidad financiera, es decir, ocultarle a nuestro entorno familiar cercano, a nuestra pareja y a nuestros hijos, la situación de sobreendeudamiento que estamos atravesando. Y mucha gente lo hace, según la Universidad de Kansas, si no me equivoco, que hizo este estudio, mucha gente lo hace, el 63% de la gente, para evitarse conflictos. Pero el conflicto va a ser peor si usted se queda sin un techo para vivir. Entonces, qué importante es esta realidad, este problema, compartirlo con el entorno familiar para que luego puedan enfrentar este problema de manera conjunta, ¿no? Y encontrar soluciones de manera mucho más creativa para poder justamente salir de este sobreendeudamiento. Por lo que usted dijo, el 33% de los matrimonios o de los divorcios es causado justamente por temas financieros. Pero es que hay dos cosas malas. Es malo endeudarse porque si uno no se endeuda, no puede tener ciertos caprichos que uno dice, me lo merezco y me lo quiero dar, porque si a veces uno no hace, no tiene para salir del país, por lo menos sea esos caprichos dentro del país. Y eso cuesta. Y también si no lo hace, no todas las parejas entienden eso, que no lo puedo llevar a una fiesta, que no le puedo llevar a un concierto, y entonces ahí viene, pero los maridos de mis amigas si lo llevan, los esposos de mis amigas se van de viaje, entonces nos empezamos a comparar entre nosotros, pero de pronto yo no tengo los mismos ingresos que tiene el marido de la amiga de ella. Entonces, también ahí es un problema, como usted lo dije, usted lo dice, perdón, conversarlo en familia, transparentar nuestras realidades financieras incluso antes de casarse. Usted hablaba de la infidelidad financiera, sí, hay muchas personas que no le dicen a su pareja cuánto están ganando, qué negocios están haciendo, y ese es un tremendo problema también ahí. Ahora, abogado, y usted Jorge, perdón decía, que interrumpa, porque quiero agregar algo importante en lo que usted ha dicho. No solamente con las parejas, también con los hijos. Acaba de suceder ahora mismo el fenómeno que sucede todos los años en Navidad. El hijo le dice al papá, quiero el último teléfono. Y el último teléfono resulta que cuesta 3 o 4 salarios básicos. Y claro, el niño, no sé si usted, Jorge, tenga hijos, pero claro, los hijos ven a los padres como Superman, que todo lo pueden, que todo lo logran. Entonces el hijo le dice, papá, quiero este teléfono. Y el papá, por cumplirle al hijo, por hacerlo feliz, porque quizá quiere suplir la falta de tiempo que tiene con los hijos, resulta que le compra el teléfono y se endeuda. 4 sueldos del papá le cuesta ese teléfono. Entonces, qué importante, y el hijo no lo hace de malo, sino porque el hijo suyo no conoce su situación económica. Qué importante es entonces, cuando nosotros hagamos el ejercicio de pasar a limpio nuestras cuentas, cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y nuestras deudas anteriores, hacer este ejercicio con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos, para que ellos conozcan de nuestra realidad, para que ellos sepan cuáles son las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, cuando usted pasa limpio sus cuentas, puede también identificar dónde está gastando de más. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que en este momento, mientras usted y yo estamos conversando, bueno, probablemente están durmiendo algunos todavía, pero otros también están ya pagando pedidos a domicilio,
están pagando plataformas de streaming y una serie de gastos que son considerados como gastos hormiga porque son chiquitos, pero que terminan igual siendo, digamos, perjudiciales a futuro porque no pasan a limpio sus cuentas. Entonces, esto, hacer una radiografía de nuestra realidad económica nos va a permitir también saber dónde debemos ajustar para efectos de poder evitar caer en una situación de sobreendeudamiento. Sí, yo le cuento que yo tengo un cuadrito de Excel, un cuadrito de mis ingresos, un cuadrito de mis egresos, un cuadrito de los lujitos que me puedo dar y a veces no me los puedo dar, y uno de las deudas que tengo que pagar así, quiera o no quiera. Y a mis hijos sí les hago ese ejercicio, no les muestro mis cuentas así, pero sí les digo, este mes no podemos tal cosa, o el próximo mes nos podemos ir al cine, sí, porque vamos a, pero la próxima semana no puedo tal cosa, y les voy diciendo el por qué, porque estoy pagando esto, porque me compré el carro, porque estoy pagando cualquier cosa y les voy explicando a ellos el por qué no lo puedo hacer. Y bueno, y gracias a Dios tengo cuatro. Gracias a Dios ninguno me sale con que quiere este teléfono, con que quiere este tipo de ropa, con que quiere esta marca. Y papi, necesitamos ropa, pero no me exigen que sea de una marca determinada. Más bien cuando yo puedo y quiero, le digo a mis hijos, les compré unas camisetas que son de tal marca, que no sé qué, para que lo usen para irse a fiestas y cosas así. Y gracias a Dios en eso me ha ido bien, pero sí es súper complicado. Y usted dijo hace un rato algo que es, lo vemos todos los días y a veces no le paramos bolas. Nos llaman de los bancos, lo llaman y lo persiguen y todo, que la deuda, que la tarjeta. Y le dice usted, por su buen manejo o lo quiero ayudar, le voy a hacer el refinanciamiento. Dígame que sí, no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué tan complicado es el tema del refinanciamiento del crédito? Bueno, sí, en efecto, cuando una persona ya empieza a trazarse en el pago de las deudas, suceden dos cosas. Uno, que puede caer la entidad acreedora en el hostigamiento con una cantidad de llamadas poniendo incluso en contacto de terceros, lo cual está prohibido por la ley y que si nos da el tiempo lo podemos hablar más adelante. Pero también empieza el ofrecimiento de yo te ayudo. Mire, Jorge, usted está atrasado en la deuda, lo queremos ayudar y le ofrecemos un refinanciamiento. Si bien es verdad, el refinanciamiento es una alternativa legal para salir de la deuda o para bajar incluso el valor de la cuota, no es ni la única ni tampoco es la mejor. ¿Por qué? Esto lo veo desde dos aspectos, desde el aspecto financiero y desde el aspecto legal. Vamos al aspecto financiero. En lo que respecta al aspecto financiero, usted debe considerar que el refinanciamiento implica la capitalización de intereses y sobre ese nuevo valor a usted le van a volver a calcular intereses y va a terminar pagando más. Si bien es cierto, la cuota se reduce, el banco no pierde porque amplía el plazo y en razón de ese plazo mayor, usted va a pagar más intereses. Recuerde, los intereses se pagan en razón del tiempo. Lo aterrizo en un ejemplo puntual. Usted tiene una deuda de $10,000. Usted se ha atrasado, no ha podido pagar. Esto le ha generado mora e intereses y gastos de cobranza por $4,000. Ellos le dicen, yo te ayudo. Tu nueva deuda es de 14. Eso sí, me firmas aquí que tu nueva deuda es de 14,000 y aceptas expresamente este valor como capital nuevo y sobre ese valor te calculo nuevamente intereses y la deuda resulta que de 14 pasa a 20,000. Y obviamente mucha gente dice, qué bueno que me ayudaron porque ya mi cuota no es de 500, mi cuota es de 300 y ya estoy un poco más tranquilo. Pero claro, si usted multiplica esa cuota de 300 por la cantidad de tiempo que le ampliaron la deuda, usted se va a dar cuenta que va a terminar pagando más. Por lo tanto, el refinanciamiento en lo que respecta al ámbito financiero no es una buena idea, pero vámonos al ámbito legal. Si usted tiene una obligación y esta obligación es de carácter ordinario, en el momento en que usted firma un refinanciamiento le van a hacer firmar un pagaré y esa obligación ordinaria se convierte en una obligación ejecutiva. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y ejecutivo? Que en el ordinario tienen que demostrar la deuda, tienen que demandarlo, tienen que demostrar la existencia de la obligación, tienen que citarlo, hay dos audiencias, así usted no se presente, tienen que convocar audiencias y luego de que está ejecutoriada la sentencia, pueden iniciar acciones de ejecución forzosa en su contra. En cambio, en el procedimiento ejecutivo, en el momento en que ustedes lo están demandando, pueden pedir medidas preventivas como el embargo y el secuestro de vehículos, de maquinaria, etcétera. Por lo tanto, esta ejecutividad que usted le está dando a la deuda a través del refinanciamiento le puede terminar afectando si usted se llega a atrasar en el pago de ese refinanciamiento. Entonces, es negativo tanto en el ámbito legal como en el ámbito financiero. Por eso yo siempre promuevo muchas otras alternativas.
Hay deudas que son nulas, hay deudas que pueden ser prescritas, hay deudas que pueden ser renegociadas. Y en la última de las prioridades está el refinanciamiento, porque no es para mí ni la única y menos la mejor alternativa para salir de las deudas. Ahora, otro problema que tenemos en el agro es que nosotros salimos mucho al exterior, ya sea a ferias, a buscar mercado, a buscar clientes o lo que sea, y la gente tiene miedo que por deudas no lo dejen salir del país. Y andan con ese miedo y van al aeropuerto casi que escondiéndose, medio camuflados con mascarilla, porque tienen miedo que por una deuda no lo ven, no puedan dejar salir del país. ¿Puede suceder esto o no? Bueno, primero es importante recordar que lamentablemente hay muchos acreedores y empresas de cobranzas inescrupulosas que al momento de ejercer la cobranza de la deuda tratan de decirle cualquier cosa a la gente para generarles miedo o presión. En ese sentido, primero recordar, no crea todo lo que le dicen. Segundo, no existe prisión por deudas, porque esa es otra amenaza recurrente también. O lo vamos a denunciar por estafa. No, las deudas son un tema civil, no son un tema penal. Y respecto al tema de la prohibición de salida del país, recordemos que la Constitución del Ecuador es sumamente clara. La restricción de salida del país únicamente la puede ordenar un juez competente. Se había hecho una costumbre, lamentablemente, por parte de algunas entidades públicas, ordenar la prohibición de salida del país como una medida cautelar dentro de un proceso de coactiva. Eso, la Corte Constitucional ya fue muy clara que está absolutamente prohibido. El único caso en el que usted, como consecuencia de una deuda, podría prohibirle la salida del país es cuando usted ya se descuidó, ya el proceso avanzó, ya terminó el proceso, usted nunca se defendió, nunca le paró bola, como decimos, a ese juicio, y esto lo lleva a un nuevo proceso judicial, que es el concurso de acreedores o juicio de insolvencia. Ahí sí un juez le puede ordenar la prohibición de salida del país cuando usted ya es declarado insolvente, pero para llegar a la insolvencia es porque hubo todo un camino atrás en el que usted probablemente se descuidó. Por eso yo siempre digo, una vez que usted sabe que tiene una coactiva, una vez que usted sabe que tiene una demanda por deudas, debe actuar de forma estratégica e inmediata, no descuidarse, porque eso puede llevar a consecuencias mayores. Yo soy colombiano, tengo aquí 35 años en el país. Hace tiempo, cuando yo vine de Colombia, en Colombia había una práctica que era muy buena, le llamaban los chulos. Los chulos son los gallinazos, ¿ya? Y los chulos pasaban vestidos de negro. Cuando usted tenía una deuda conmigo, yo le mandaba a los chulos, contrataba a esa empresa y le mandaba dos chulos allá. ¿Qué era el chulo? Eran unas personas vestidas de negro, completamente de negro, con un sombrero como el del rico MacPato, así, pero en color negro también, unos maletines negros y en el maletín decía este señor me debe plata, escrito en el maletín así en grande. Entonces se sentaban afuera de su casa y todo el mundo que pasaba por el frente de su casa ya sabía que usted debía plata. Usted salía a su oficina y ellos se iban al lado suyo con el maletín, él me debe plata, él me debe plata, y lo acompañaban si iba a caminar a coger bus, se subían en el mismo bus, solo que vaya usted en algún carro, tal vez ya no lo podían seguir. Y si no, lo esperaban a que llegue a la casa y seguían sentados ahí 24 horas hasta que usted se cansaba de verlos y pagaba, hasta que alguien puso una demanda por eso hace algún tiempo y eliminaron los chulos, pero es una práctica que se hacía. Ahora, este, usted habló un poco del tema, hace un rato del tema de coactiva. ¿Qué es una coactiva y cuándo me pueden hacer una coactiva? Dos cosas. Primero, eso de la práctica de los chulos, que algo escuché en Venezuela, no sabía que en Colombia también se hacía. Acá en Ecuador estaría absolutamente prohibido, porque el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y el artículo 151.1, numeral 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero prohíben expresamente este tipo de prácticas que impliquen ridiculizar o incluso atentar contra la dignidad de las personas o poner en conocimiento de terceros una obligación. Entonces, esto sería absolutamente inaplicable en el Ecuador y si llegara a pasar, eso constituye hostigamiento y tiene multas de hasta $4.700 en contra de la entidad acreedora que realice cualquier acción que se considere hostigamiento y una indemnización a favor de la persona deudora que sufra este daño. Ahora bien, respecto a la coactiva, una vez más, repito, no crea todo lo que le dicen, porque yo escuchaba el otro día una llamada de cobranzas de una conocida casa comercial de aquí de Guayaquil que vende ropa, diciéndole a una señora, si usted no paga en 24 horas, le vamos a iniciar una coactiva. Y ahí es importante aclarar que la coactiva es una potestad exclusiva que tiene el Estado para el cobro de sus deudas. Es decir, únicamente pueden iniciar coactiva
bancos públicos, empresas públicas e instituciones públicas. Por lo tanto, una casa comercial, una casa de artefactos, un banco privado, una cooperativa privada, no pueden iniciar una coactiva. La coactiva es potestad exclusiva del Estado para el cobro de sus deudas. Primera puntualización. Y segunda, porque sé que me lo va a preguntar Jorge, yo ya me adelanto, ¿me pueden retener fondos en una coactiva? Sí. Yo creo que esto es abusivo, no estoy muy de acuerdo con la figura de la coactiva en el Ecuador porque creo que termina siendo el Estado juez y parte, pero es como está en la ley y así está prevista las reglas del juego y en ese sentido ellos pueden ordenar retención de fondos. Sin embargo, existen tres excepciones. No pueden a usted retenerle fondos ni de su jubilación, si está ya jubilado, tampoco le pueden retener fondos que provengan de pensiones alimenticias y tampoco le pueden retener fondos a los sueldos de aquellas personas trabajadoras. En cualquiera de estos tres escenarios, usted puede solicitar el levantamiento de la retención porque esto sería tentatorio contra sus derechos. Y aunque usted no lo crea, Jorge, hay mucha gente que no lo sabe. El día de ayer justamente recibí en mi oficina a una maestra de Babahoyo que tenía 6 meses sin cobrar su sueldo por una deuda con un famoso banco del Estado. Y resulta que ella no sabía que puede solicitar el levantamiento de la retención de su sueldo porque el sueldo es inembargable, no es sujeto de retención alguna por parte de autoridad alguna, ni siquiera aunque el acreedor sea el Estado. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía conozca sus derechos, los pueda exigir y ejercer. A mí por una multa de tránsito me hicieron retención de mis valores en un banco. Me tocó ir a pagar eso, moverme en los bancos, ¿no? Una cosa que yo ni siquiera sabía que existía la deuda. Nunca me llegó a mí el correo, según ellos sí me enviaron, nunca me llegó el correo cuando de repente he retenido mis fondos en el banco. Unas cosas de loco. Ahora, abogado. En el sector agro, bueno, en realidad en todos los sectores, pero en el sector agro se ve mucho la herencia, porque aquí las empresas son familiares. Se ve mucho el tema de la herencia, pero normalmente esas herencias a veces vienen con muchas deudas, acompañadas de muchas deudas también, y no tenían seguro de desgravamen. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, importante mencionar varias cosas. Primero, aunque usted no lo crea, Jorge, según un estudio de mercado que hicimos nosotros en Defensa de Deudores, eh, el mes que la gente más busca en Internet sobre deudas es el mes de abril, porque recordemos que se juntan las deudas de diciembre, la primera cuota de los meses de gracia, y dos, también porque viene en la costa el regreso a clases y en algunos casos también las consecuencias del invierno, que sobre todo al agro golpea con mucha rudeza. Y dentro de las preguntas que la gente hace a Google sobre deudas, una de las preguntas recurrentes es, ¿las deudas se heredan? Y algo muy preocupante también, Jorge, si yo me mato, ¿la deuda perjudica a mi familia? Y esas dos preguntas yo las respondo en algo muy sencillo. La regla general es que sí, las deudas en Ecuador se heredan. Sin embargo, hay que tener en cuenta varias consideraciones. Primero, si la deuda tenía un seguro de desgravamen, obviamente el seguro deberá cubrir la totalidad de la deuda. Sin embargo, también es cierto que la póliza del seguro establece condiciones claras respecto al tiempo máximo que usted tiene para reportar el siniestro. El otro día recibí a una persona en mi oficina que me dice, es que lo escuché a usted en TikTok diciendo que el seguro de gravamen cubre la deuda. Fui al banco y el banco no me quiere reconocer el seguro de gravamen. Le digo, ok, ¿y por qué? ¿Cuándo murió su papá? Era el caso de una señora que su papá había fallecido. Me dice, él falleció hace 7 meses. Le digo, bueno, ¿y qué decía la póliza? Resulta que la póliza decía, y ella lo había aceptado, que el siniestro, como se conoce el hecho de la muerte de la persona, tenía que ser reportado en 3 meses máximo. La persona lo hizo fuera del plazo, perdió su derecho. Entonces, de nada te sirve tener un seguro de gravamen si no reportas oportunamente el siniestro. Primera situación. Segundo, el seguro de desgravamen no aplica únicamente para la muerte. También aplica en caso de discapacidad absoluta o enfermedades catastróficas. Todo eso debe estar claramente especificado en la póliza del seguro. Pero volvamos al tema de las herencias. Por otro lado, mucha gente dice, es que yo soy hijo de,
Jorge, hijo de Juan, hijo de Pedro, hijo de Luis, y por lo tanto soy su heredero. Falso. El hecho de que una persona sea hijo de alguien no lo constituye automáticamente en heredero, sino hasta el momento en que realiza actos de heredero. Por ejemplo, un acto de heredero típico, el más común, el que realiza el 99.9% de la gente, es la posesión efectiva de bienes. Si mañana, Dios no quiera, fallece Jorge y sus hijos hacen posesión efectiva de los bienes, por supuesto, heredan lo bonito, la casa, el carro, pero también heredan lo feo, las deudas. Por lo tanto, una persona se constituye en heredero de otra cuando realiza actos de heredero, no por el solo hecho de ser hijo. Y en ese instante que usted adquiere por herencia la deuda, le da derecho al acreedor de perseguirlo también a usted para el cobro de esa obligación. Pero en cambio, muy distinto es que usted haya rechazado la herencia y en ese caso, si el acreedor lo viene a buscar, usted simplemente se va a excepcionar porque el acreedor no tiene ningún derecho en su contra. Entonces, este tema es un tema muy importante porque yo comprendo, yo perdí también a mi papá y a veces cuando uno está en ese momento de tristeza, de dolor, uno a veces no piensa en lo que hace, ¿no? Y termina tomando decisiones equivocadas. Antes de tomar cualquier decisión, es importante que consulte con un abogado, porque luego eso le puede a usted complicar la vida. Yo he visto de esos muchísimos casos. Gente que heredó un carro de $15,000, pero tenía esta misma persona una deuda de 100,000. ¿Qué era mejor? Probablemente era mejor dejar que el carro se pierda. Entonces, ese tipo de cosas es importante que la ciudadanía las conozca y en buena hora que a esta hora podamos justamente darles esta información. Sector, muchas cooperativas, entidades bancarias que te ofrecen financiamiento. Incluso hay bancos que se han especializado en el sector agro. Pero ¿qué nos aconseja usted? ¿La banca pública o la banca privada para el tema de endeudarnos o crédito para el sector agrícola? Bueno, todas las personas que se endeudan, y se lo digo yo que he atendido a más de 90,000 personas en estos 2 años y medio acá en el Ecuador como defensa de deudores, el ecuatoriano tiene muy buen carácter de pago. Es decir, la gente que no paga la deuda es porque realmente no puede. Y le podría yo decir que en el 99% de los casos la gente que se ha endeudado lo hace con responsabilidad, teniendo claro que va a pagar esa deuda o teniendo esa expectativa de pagar esa deuda. Lamentablemente hay otros factores que inciden en la capacidad de pago de las personas. Ahora bien, dicho todo esto, evidentemente, si usted se endeuda con el objetivo de pagar, no debería haber distinción respecto a la banca pública o la banca privada, porque evidentemente ahí lo que usted tiene que comparar es el tema de las tasas de interés, qué beneficios le dan, qué tipo de condiciones tiene el crédito. Esta me pide garante, esta no me pide garante, esta me da seguro agrícola, por ejemplo, que es una alternativa que yo siempre recomiendo cuando se trata de temas agrícolas. Yo recomiendo tomar un seguro agrícola que le protege, por ejemplo, en caso de pérdida de la cosecha, la deuda automáticamente es pagada por la aseguradora. Entonces, eso ya depende un poco de la evaluación comercial que usted haga, pero también es verdad que si usted se llega a atrasar en el pago de la deuda, obviamente, si la deuda es con una entidad bancaria pública, la cobranza es mucho más agresiva y por tener potestad coactiva, usted va a tener de manera casi inmediata retención de fondos en las cuentas, embargo de la maquinaria, embargo de la unidad productiva, etcétera. A diferencia de un acreedor privado que para poder hacer todo esto necesita demandarlo, necesita llegar a una situación de declaración de la deuda y una serie de pasos que se deben cumplir, citarlo con la demanda, entre otras. Entonces, qué importante es también tener esas consideraciones a la mano. Sin embargo, repito, lo de fondo y lo importante es que cuando nos endeudemos sea con la debida responsabilidad y planificación para evitar caer en morosidad. Pero repito, yo comprendo también que existen factores que nos pueden llevar a la morosidad o al incumplimiento de las deudas y esto muchas veces se debe a factores externos como los que mencioné al principio o también factores individuales. Nadie está exento de una enfermedad, nadie está exento de la muerte de un pariente, nadie está exento de la pérdida de una cosecha, nadie está exento de las vacunas y la extorsión que hoy afecta mucha parte del sector agrícola ecuatoriano también. Mucha gente me dice, abogado, yo ya no puedo volver a mi hacienda, yo ya no estoy produciendo y la cosecha la perdí porque no puedo ni siquiera entrar. Entonces, esas son realidades que también debemos nosotros tener a la mano y considerarlas porque pueden afectar nuestra capacidad de pago. Bueno, pero en cambio en el tema de la banca pública, de repente vienen estas leyes, digámoslo así,
del gobierno, donde en el sector, en Ban Ecuador, por ejemplo, han permitido que la deuda la prorrateen hasta 30 años, algo así he leído. Eso nunca te va a suceder en el banco privado. En la banca pública sí se puede dar ese tipo de cosas porque hubo inundaciones, porque el clima nos afectó, qué sé yo. Ese es uno de los beneficios de tener la banca pública, ¿o no? Totalmente de acuerdo, pero es que además la banca pública debe tener una dimensión social. Por eso las tasas de interés suelen ser más bajas, por eso existen a veces procesos de condonación total o parcial, existen situaciones como lo que usted ha mencionado, que si usted ya cayó en una coactiva, esta deuda la puede llevar a un plazo de hasta 30 años para poderla pagar, y hay una serie de beneficios que se pueden dar, sin duda alguna, pero lo importante y lo de fondo es que antes de tomar cualquier decisión respecto a las deudas que usted tiene, busque ayuda especializada y tome decisiones correctamente informado. Antes de irnos a la primera pausa, abogado. Yo escuchaba en una entrevista que usted decía, tengo una deuda, por ejemplo, con un carro. Me quedé sin trabajo, no puedo pagar. Yo puedo pedirle a esa entidad bancaria, creo que le entendí, que esa deuda o ese pago próximo que tengo, porque me quedé sin trabajo, me lo pasen al final del pago. Yo puedo quedarme unos 3, 4, 5, incluso 6 meses solicitando que no me cobren en esos meses porque voy a estar buscando trabajo y entonces este tipo de cosas no voy a poder pagar, que me la pasen en la parte final para que después de 6 o 7 meses recién empezar a pagar nuevamente. ¿Cómo es esa figura? Se lo digo ahora, luego de la pausa. Ahorita, ahorita. Perfecto, eso se llama alivio financiero. Y es que el 31 de marzo de este año la Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución de alivio financiero que le permite a aquellas personas que están al día en sus deudas. Eso es importante decirlo, porque hay mucha gente que viene a decirme, abogados, que yo lo escuché hablar del alivio financiero, fui a pedir y no me lo dieron. Y le digo, ok, pero usted está al día con la deuda. No, no, yo ya llevo 6 meses que no he pagado. Bueno, no, esta figura legal aplica únicamente para aquellas personas que están al día en sus obligaciones. ¿Por qué? Porque la norma es clara, dice, usted podrá enviar al final del crédito hasta 6 cuotas por vencer, no cuotas vencidas. Entonces, tengo primero que estar al día con la deuda. Segundo, esta solicitud debe ser presentada ante el banco o cooperativa hasta el 30 de septiembre de este año. Tercero, es importante que usted considere que esto solamente aplica para operaciones crediticias antiguas, es decir, que ya estaban vigentes antes de febrero de este año, no una operación nueva que usted haya adquirido un crédito ahora en abril o en mayo. Y finalmente, no menos importante, debemos también ratificar que solo aplica para banca pública, banca privada y cooperativas. No aplica para casas comerciales, no aplica para entidades privadas que prestan dinero. Eso es importante aclarar. Entonces, una vez que usted cumple con estos requisitos, usted lo solicita al acreedor y el acreedor a usted le tiene que entregar una nueva tabla de amortización donde esas 6 cuotas se van al final del crédito. Al respecto, es importante aclarar que esta operación de enviar estas 6 cuotas al final del crédito sí puede generar un valor de interés, porque obviamente hay una tasa de interés por el precio del dinero de esos 6 meses. Eso sí se lo van a cobrar, pero es una posibilidad que nos da la norma para aquellas personas que ya avisoran que las próximas cuotas probablemente no las van a poder pagar a tiempo. Sí me voy a ir a la pausa, pero defensa de deudores, suena muy bien todo lo que usted nos dice, el alivio financiero, la asesoría, ayudarnos a salir de las deudas, pero ¿qué me asegura de que no me va a salir tan costoso contratarlo a usted como las deudas que ya tengo que pagar? Bueno, primero tener en cuenta que somos el único estudio jurídico especializado y con dedicación exclusiva en deudas. Nadie más sabe tanto como nosotros de esta materia y la experiencia que tenemos nos acredita y los casos de éxito nos acreditan. Pero a pesar de todo eso, tenemos las tarifas más bajas del mercado. Situaciones por las cuales otra empresa les cobra a usted el 10 o el 15%, nosotros tenemos tarifas que van desde el 3% del capital de la deuda. Pero por otro lado, también le permitimos a las personas, como somos un estudio jurídico chileno, inversión 100% chilena, le permitimos a nuestros clientes pagar en cuotas. Y eso justamente contribuye a que nosotros seamos un alivio y no una carga adicional para nuestros clientes. Las personas nos pueden pagar en 3, 6, 12, 18, 24 meses, dependiendo del caso,
para que así no sea tan pesado el pago de los honorarios. Así que por ese lado no se preocupe, que créame que en ese sentido pensamos en todo, porque comprendemos y nadie conoce tan bien como nosotros a las personas que hoy están sobreendeudadas. Y por esa empatía y ese conocimiento de su realidad, no queremos ser una carga adicional, sino una verdadera ayuda. Me está llamando Jorge, págueme si no le pongo coactiva. No, 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 no. Nosotros primero que nuestros clientes, como se sienten bien atendidos, pagan con gusto, ¿no? Y segundo, pues que evidentemente saben también que si dejan de pagar, obviamente se suspende el servicio y la gente quiere ser atendida y quiere ser defendida. No lo molesto, pero en realidad suena bastante bien. Yo creo que es una muy buena opción para las personas. Todos estamos sobreendeudados, pero que por lo menos queremos una luz de cómo debemos ir saliendo de estas deudas, porque si yo no sé manejar mis cuentas, tengo que asesorarme con alguien que sí lo sepa, y a veces nos dejamos asesorar por el vecino, por el amigo, por el primo, por todo el mundo, cuando ellos están incluso hasta más endeudados que nosotros. Entonces, hay que conocer, hay que ir donde alguien que definitivamente sepa del tema. Las personas que estén interesadas, yo voy a dejar el número de teléfono del abogado, las redes sociales del abogado también en mis redes sociales, para que ustedes puedan, o me envían un mensaje, yo les envío, si me autoriza el abogado, el número del estudio jurídico para que lo llamen, y yo creo que va a salir mucha gente interesada en por lo menos reunirse con ustedes y ver cómo pueden ayudarlos ustedes a salir de este tema. Recuerda esta importante mención de Warmi. Tu empresa busca transformar comunidad y avanzar en sostenibilidad. Warmi es un ecosistema de bienestar que empodera a la mujer rural con educación financiera, justamente para que no lleguen donde el abogado, salud emocional y microseguros. Creemos en su fuerza para liderar el cambio social. Si tu empresa apuesta por la equidad y la inclusión, súmate a Warmi y construyamos juntos un impacto real y sostenible. Contáctanos al www.soywarmi.lat, www.soywarmi.lat, o el 098-607-2969, 098-607-2969. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Información de último minuto. Si está buscando que su ganado se preñe más rápido, engorde más y dé más leche, la sal mineralizada de Somex es la mejor opción. Elija para su ganado solo lo mejor. Somex tiene productos para cada etapa productiva de su animal. Encuentre sal mineralizada Somex en su almacén de confianza. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La de Calp 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento top. De Calp 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo piensen más. Siembren de Calp 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados. Tu vehículo, un tanque de guerra invisible. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Combaray, el insecticida que combina dos ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae Combaray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Continuamos con más del programa. Está con nosotros el abogado César Coronel.
experto en deudas. Y con eso resumo todo, experto en deudas. Así que si usted tiene una deuda y no sabe cómo salir de ella, el abogado Coronel, si usted está sobreendeudado como lo estamos todos, vayan del abogado Coronel, tienen sus tarifas especiales y si usted le dice que va de parte, que escuchó en Programa Agrícola Mi Rancho esta publicidad, pues le va a dar un trato mucho más especial, le va a dar más crédito, lo va a pagar después y bueno, hay muchos beneficios que vamos a conversar más adelante. Abogado, la verdad que me ha gustado mucho la entrevista, ha sido muy enfocada en el agro, pero ahorita queremos conocer un poco más de su personalidad. Estas son preguntas y respuestas muy rápidas. Lo primero que se le viene a la mente, respuesta de una sola palabra. ¿Está bien? Para eso sí no estaba preparado, pero encantado. Vamos a hacer el intento. ¿Qué personaje histórico admira usted? Personaje Histórico. histórico, Ajá, el Papa San Juan XXIII. ya. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para usted? Yo, o sea, le soy honesto, no tengo ninguno que no pueda cumplir. Hasta ahora, gracias a Dios, tengo una vida bastante ordenada. Ya, ¿qué extraña de su niñez? La simplicidad y no estar endeudado. En tres palabras, ¿cómo se describe? En tres palabras, ¿cómo me describo? Responsable, trabajador y a veces un poquito complicado. ¿Qué equipo de fútbol le gusta? Barcelona. ¿Qué no le gusta de usted? Que quizás soy un poco perfeccionista. Eso podría ser un tema que hay que mejorar. Y eso a ¿Cuál veces ha, me hace exigirle mucho a la gente. cuál ha sido su mejor trabajo? Mi mejor trabajo, este, hoy, aquí y ahora, definitivamente. ¿Cuál ha sido su peor trabajo? No he tenido nunca un peor trabajo. Yo trabajo desde los 13 años de edad y siempre he aprendido algo y no tengo ninguna experiencia negativa, honestamente. ¿Cuál es su peor miedo? Bueno, a ver, de fobias le tengo terror a los ratones, por ejemplo, eso es una fobia, pero de ahí el mayor miedo es perder a la gente que amo. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida hasta el momento? Servir, siempre servir, desde la política, desde la función pública y ahora desde el sector privado, servir. ¿Qué no perdonaría, César? Que no perdonaría la traición a la confianza. Ya. La última vez que lloró, La última vez que lloré, hace un mes, el día de mi boda, recién casado está. recién casado, 17 de mayo. Ya. Este es su cantante favorito. Jorge Drexler. Muy poca gente lo conoce, es uruguayo, el primer latinoamericano que ganó un Oscar por una canción en español. No conocía. ¿Qué ha hecho por amor, abogado? Que no he hecho por amor, pero he hecho muchas cosas, muchas. No podría decir específicamente una, pero muchas cosas. Su amor platónico. Híjole, no sé si decir, bueno, primero que no he pensado en un amor platónico como tal, pero cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra luego de que estoy casada, Y así está que recién paz, casado, claro. y recién casada. Pero ¿Cuál no, es no, su, no, no te... cuál es su apodo? Gordo, todo el mundo me dice gordo en realidad, no tengo un apodo así muy creativo que digamos. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? ¿Qué alimento no puede faltar en mi cocina? Bueno, el arroz con huevo creo que definitivamente es uno de mis platos favoritos. ¿Qué hizo con su primer sueldo? ¿Qué hice con mi primer sueldo? No recuerdo ahora bien, pero seguramente comprarle algo a mi mamá. Yo era muy pequeño. Si no fuera abogado, ¿qué le hubiera gustado ser? Ah, bueno, yo tuve un largo camino. Primero quise ser médico porque vengo de una familia de médicos, luego quise ser cura, luego quise ser político, pero en esa época no había la carrera de politología como hoy existe, entonces por eso decidí ser periodista primero. Estudié periodismo, es más, 5 semestres, pero terminé siendo finalmente abogado por situaciones de la vida. Así que Ya, probablemente respondiendo a su pregunta, si no fuera abogado sería periodista. hace la competencia después usted aquí. ¿Dónde fue su primera cita? Ya, a ver, ¿dónde conocí a mi esposa? La conocí en un ascensor, aunque le parezca raro. ¿Y dónde fue nuestra primera cita? En un conocido restaurante de la ciudad de Quito, fuimos a comer pizza.
Ya. ¿Cuál fue su primer carro? Un Ford Festiva del 98 que me regaló mi papá cuando cumplí 18 años de edad. Uf, buen regalo. Este, Su primer trabajo. En un cyber a los 13 años, ayudando a las personas. Usted recordará que en esa época se puso de moda esto de llamar a la gente por internet, a la Sí. gente que está en España, crear el correo electrónico. Recién empezaba este boom de los cybers y los correos. Ahí tuve mi primer trabajo. Yo también tuve un paso por ese lado. ¿Dónde serían sus vacaciones ideales? Ahí me gusta mucho Madrid y la gente me critica, pero cada vez que yo puedo vuelvo para allá. La paso muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo primero que le mira a una dama? Aunque le parezca un poco hipócrita, trillado quizá, pero definitivamente la inteligencia, porque yo creo que todo lo demás se va y luego uno termina aburriéndose si alguien no le exige a uno algo de inteligencia, ¿no? Claro. ¿Con quién le gustaría tomarse un café? Me encantaría tomarme un café con mi abuelita, que falleció hace ya algunos años. ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? Por contrato no puedo hablar de política, pero se me ocurren algunos políticos que definitivamente no quisiera encontrarme en el ascensor y si me los encuentro me tocaría guardar el teléfono y guardar la billetera porque cuidado y por ahí termino en algún arroz verde. Pues ya con eso dijo todo. Pues ya. Le queda un solo día de vida y puede pasarlo con una persona viva o muerta. ¿Quién escogería? Mi esposa. Ya. ¿Le gustaría hacerme alguna pregunta para que se desquite de estas que le hice yo sin que usted sepa que se las iba a preguntar? No, cuando me vuelve a invitar, nada más, siempre a las órdenes. Ahí quedan muchos temas pendientes. Me quedó un poco de apuntes aquí que quería hacerle, pero el tiempo se fue muy rápido. Cuénteme ahora, ¿qué tal le pareció el programa? ¿Qué tal le pareció la entrevista? No, muchísimas gracias, bastante entretenido. Creo que en el poco tiempo hemos logrado abordar muchísimos temas, pero sobre todo creo que será muy útil para la gente que nos está escuchando ahora mismo. Así que en ese sentido me siento bastante satisfecho y agradecido por esta oportunidad, sobre todo de poderme dirigir a nuestros agricultores, a quienes yo admiro de sobremanera. Si luego de la pandemia nosotros no logramos aprender a querer, a admirar y a justipreciar el gran trabajo del agro, no aprendimos nada. Así que créame que en ese sentido me siento muy contento de este espacio. Ahora dígame la verdad, cuando le dije que lo traía un programa agrícola, ¿qué se imaginó? Porque la gente cuando lo invito piensan en el programa agrícola aburrido, cuadrado, y yo trato de hacerlo muy ameno. Desde la entrada le dije, si usted se pretende deuda, yo también, porque así es mi programa. ¿Qué pensó cuando le dije eso? Bueno, realmente no pensé nada malo, pero sí dije, ha de ser así un poquito aburrido, me van a preguntar probablemente sobre los ciclos de la cosecha, alguna cosa que no sepa yo, porque soy de ciudad, definitivamente cada uno se debe poner en sus zapatos. Entonces quizá por ahí pensé que iba a tener algún tipo de desafío de no comprender algunos temas, pero por mi trabajo del día a día recibo muchos agricultores también, entonces un poco me he ido familiarizando con algunas cosas y realmente no me es extraño el mundo de la agricultura, a pesar, repito, de que soy 100% citadino, ¿no? Bien, bueno, antes de irnos, díganos de pronto sus redes sociales, teléfono, dirección, para que la gente que lo quiera visitar lo haga. Bueno, muchas gracias. Hemos habilitado una línea gratuita, 1-800 deudas. Repito, Jorge, 1-800 deudas. Nos pueden llamar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así como también tenemos varias otras alternativas de contacto que pueden encontrar en nuestra página web defensadeudores.es. Estamos en todas las redes sociales como Defensa Deudores Ecuador, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Pero además también es importante mencionar que tenemos una oficina en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. Nos pueden visitar, pero también tenemos atención telemática y por vías telefónica a todo el Ecuador y también a los ecuatorianos residentes en el extranjero. No se imagina usted la cantidad de clientes que viven hoy en Suiza, en Nueva York, en Estados Unidos, en Italia, en España, que nosotros les hemos ayudado a recuperar su tranquilidad y a solucionar sus problemas de deudas. Así que siempre a las órdenes y agradecido pues por esta maravillosa oportunidad.
Muy bien, abogado, muchas gracias. Yo le agradezco por, sin conocerme, darme la oportunidad de traerlo también aquí al programa. Creo que es una charla bastante interesante, algo que nos hace falta conocer más del mejor manejo de temas financieros, que definitivamente no lo sabemos. Tal vez sabemos manejar cultivos, camaroneras, pero el manejo del tema financiero no lo sabemos del todo. Y siempre es bueno no solamente tener un jefe financiero en la empresa, sino alguien que nos asesore de cómo manejar de mejor manera las deudas que ya tenemos, porque todos definitivamente estamos endeudados. Pero que bueno, no me queda más tiempo, abogado. Bendiciones a usted, a su familia, siga adelante. Está recién casado, mejor que no dijo del amor platónico, porque si no empezaba mal. Siga Muchas gracias. adelante. Solamente despedirme diciendo que toda deuda tiene solución. Y si ya tiene una deuda que le quita el sueño, llámenos. En Defensa de Deudores estamos listos para ayudarle. Perfecto, desecho cuñas publicitarias aquí, gracias. Ya le va a pasar la factura también. Gracias. Oh, con gusto, muchas gracias. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Información de último minuto. Somex tiene suplementos minerales para cada una de las etapas de vida de su ganadería. Para que su ganado dé más leche, Calci Leche 15. Para que engorde más rápido, Bovimin. Para que sus destetos no pierdan peso, Somex Destetos. Encuentre estos productos en el almacén Agroveterinaria y elija para su ganado solo lo mejor. Somex. Compadre, llegó la semilla de maíz que lo tiene todo. ¿Y cuál es esa maravilla? La de Calp 8023 de Bayer, distribuida exclusivamente en Agritop. Esta semilla viene con la tecnología Acelerón, tratamiento incorporado a la semilla de maíz que genera un arranque poderoso y crecimiento parejo desde el inicio. Maíz con arranque de campeonato. Así es, grano amarillo, mazorcas de hasta 18 hileras, excelente sanidad, vigor y rendimiento top. De Calp 8023 está revolucionando el campo ecuatoriano. Más productividad y calidad para tu cosecha. Agricultores, no lo pienses más. Siembren de Calp 8023. Siembra innovación. Cosecha éxito. Agritop, nutriendo sueños. Cosechando resultados. ¿Qué hay, compa? ¿Cómo va con su cultivo? ¿Ya no le dan problema esas larvas de gusano cogollero? Para nada, compa. Ni crecen ni se mueven. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No. Con Baray, el insecticida que combina 2 ingredientes activos complementarios y actúa por contacto, ingestión e inhalación, controlando el barrenador en arroz y al gusano cogollero en maíz. El gusano cogollero cae porque cae con Baray, un producto de Avgust. Juntos crecemos bien. Encuéntralo en nuestros distribuidores autorizados a nivel nacional. Tu vehículo, un tanque de guerra invisible.